Andrew McGann, acusado del asesinato en el parque estatal Devil's Den, Arkansas, fue arrestado en una barbería. Se le acusa de asesinar a una madre y un padre que paseaban con sus hijas el fin de semana. Podría ser también el hombre que, según la policía, apuñaló y mató a un excursionista en el parque estatal Devil's Lake, en Wisconsin, hace casi 5 años. ¿Qué hace que estos casos sean tan similares hasta el punto de que los detectives ahora estén investigando esa posibilidad? Estamos en el caso presentado por Law and Crime. Soy Chris Stewart. ¿Podría Andrew McGann haber atacado años antes de que supuestamente matara a una mamá y un papá que estaban de excursión con sus hijas pequeñas en el parque estatal Devil's Den en Arkansas? Detectives en Wisconsin investigan esa posibilidad. Hoy hablé con un detective del condado de Sauk, Wisconsin, sobre el asesinato sin resolver de John Schmutzer. Tenía solo 24 años cuando fue apuñalado hasta la muerte dentro del parque estatal Lago del Diablo el 4 de octubre de 2020. Hay similitud en los nombres: Parque Estatal Devil's Den en Arkansas y Parque Estatal Lago del Diablo al norte de Madison, Wisconsin. El Parque Estatal Lago del Diablo es el más visitado del estado tejón y estaba lleno el día del asesinato de Schmutzer porque era temporada alta para ver hojas. Y tanta gente, dicen los detectives, vino al parque ese día para ver el cambio de las hojas, conduciendo desde otros estados para hacerlo. La policía informó que a las 11:38 de la mañana, cerca del mediodía, alguien atacó y mató a John Schmutzer. Fue apuñalado hasta la muerte en el Sendero Grotto, en el lado sur de este parque estatal. Los detectives afirman que no hay fotos del sospechoso, pero varios testigos vieron a una persona que sigue siendo de interés en este asesinato sin resolver. Antes de describirlo, es clave comparar cómo ocurrió este caso en el Parque Estatal Devil's Lake de Wisconsin con los asesinatos que ahora se le atribuyen a McGann en el Parque Estatal Devil's Den en Arkansas. Quiero aclarar antes de seguir que Andrew McGann no está acusado en este caso de Wisconsin, y los detectives que están trabajando en ese caso me dicen que hasta ahora todo es preliminar y realmente solo están intercambiando notas con los detectives en Arkansas. McGann actualmente está detenido sin derecho a fianza en el noroeste de Arkansas por presuntamente haber matado a Kristen y Clinton Brink el 26 de julio de este año en el Parque Estatal Devil's Den en Arkansas. Esta pareja recién se mudó a Arkansas con sus hijas pequeñas. Clinton, el papá, esperaba comenzar un nuevo trabajo el lunes siguiente como repartidor de leche. La policía informa que la pareja hacía senderismo en una zona remota sin señal celular, y luego McGann atacó a esta familia con un cuchillo. Supuestamente fue primero por Clinton, el padre. En ese momento, Kristen, la mamá, llevó a sus hijas de 7 y 9 años a un lugar seguro, y esas niñas proporcionaron información clave que ayudó a llevar a Andrew McGann ante la justicia y a su detención. Las niñas lograron llegar a una estación de visitantes y llamar al 911, pero Kristen, su mamá, regresó para intentar ayudar a su esposo, Clinton, y fue entonces cuando la policía dice que McGann la apuñaló y la mató. McGann huyó en un sedán Kia negro, según la policía. Tenía la placa cubierta con algún tipo de cinta negra, pero el hecho de que pudieron identificarlo como un Kia les ayudó a rastrear a McGann hasta una barbería. McGann no ocultó su vehículo. Supuestamente lo condujo a esa barbería, donde fue arrestado el 30 de junio. Estaba afuera estacionado. Llevaba unos 5 minutos de su corte cuando los detectives entraron y lo arrestaron. Hablamos con los barberos ese día y dijeron que lo que más les sorprendió fue que McGann no quiso dar su nombre ni que le cortaran el cabello de arriba. Y nos dijeron que creen que eso fue porque quería cubrirse la cara ya que todavía estaba huyendo. La policía cree que tiene un caso muy sólido en Arkansas contra Andrés James McGann. Dicen que tienen el arma homicida. Tienen ácido desoxirribonucleico que lo vincula con los asesinatos. Y también dicen que confesó en cierta medida mientras estaba bajo custodia. No está claro específicamente qué dijo. Hemos solicitado el video del interrogatorio. Y algún día, una vez que este caso se resuelva, tal vez podamos ver eso. McGann aún no ha presentado una declaración y está siendo representado por un defensor público. Cuando estaba prófugo, la policía publicó esta foto.
supuestamente de McGann, con ropa oscura el día de los asesinatos de Brinks. Dicen que fue un testigo quien tomó esta foto de McGann desde atrás. En ese momento, la policía describió a la persona de interés como un hombre blanco de complexión media, que llevaba gafas de sol, guantes sin dedos y vestía ropa oscura con esa mochila. Los testigos también dicen que supuestamente lo vieron salir del parque con sangre en la cara. ¿Comparas esa descripción con la que las autoridades en Wisconsin han dado al público mientras investigan el asesinato de John Schmutzer en el parque estatal Devils Lake? De nuevo, esto fue un asesinato en el año 2020. El detective con quien hablé hoy dice que los testigos llaman al sospechoso el corredor, y el corredor sigue siendo la persona de interés en este asesinato hasta el día de hoy. Ahora, no tienen ninguna foto del corredor, pero lo describen como un hombre blanco de 1,78 m, que vestía ropa oscura y fue visto corriendo frenéticamente por el parque en el momento del asesinato de Schmutzer en octubre de 2020. Los detectives afirman que no tienen el arma homicida. Ahora, hemos estado tratando de reconstruir los antecedentes de Andrés James McGann y entender cómo llegó a Arkansas. Y Wisconsin podría coincidir con donde él estaba alrededor del año 2020. McGann es maestro de escuela pública, lo cual ya es inquietante. Iba a empezar a dar clases en una primaria pública la semana después de su arresto en Springdale, Arkansas. Descubrimos que McGann fue contratado por al menos 5 distritos escolares diferentes entre Arkansas, Texas y Oklahoma solo en los últimos 3 años, remontándonos a 2022. Antes de eso, sabemos que McGann creció en los suburbios del suroeste de Chicago. Hablamos hace poco con un amigo de la infancia, quien dijo que McGann tuvo una crianza normal. Jugó béisbol en la liga pequeña, donde su papá era el entrenador. Su mamá era de Oklahoma, y por eso el amigo creía que se mudó al oeste. Ahora, cuando le pregunté qué le llamaba la atención ahora, pensando en Andrés McGann, el acusado de asesinato, dijo, sin duda, que su enojo era un gran problema y que hacía sentir incómodas a las personas. También dijo que en algún momento después de la preparatoria, McGann dejó de hablar con muchas personas, bloqueándolas en redes sociales, realmente de la nada. Por lo que sé, las personas que trabajaban muy cerca de él, como que todos perdieron contacto con él. La verdad, no sé qué pasó, sinceramente, pero dijeron, sí, ya sabes, terminó bloqueándome o algo así. Y eso es lo que he escuchado. Así que Ahora no está claro qué pasó en la vida de Meghan para que cortara lazos con tanta gente con la que creció y, según lo que nos han dicho, era una comunidad bastante unida y para que se mudara del medio oeste. Los suburbios de Chicago obviamente no están tan lejos de Wisconsin y el parque estatal Devils Lake es un lugar al que la gente del área de Chicago va para ver el cambio de hojas y disfrutar de la naturaleza en otoño. El detective me comentó que uno de los mayores retos en la investigación fue la cantidad de personas en el parque ese día, muchas de otros estados que solo visitaron para ver las hojas y luego regresaron a sus casas, lo que dificultó entrevistar a todos los posibles testigos. Y puede que todavía hoy haya personas que estén tratando de recordar, pensando en lo que vieron en ese viaje en 2020. Aún esperan que la gente aporte información para resolver el asesinato de John Schmutzer. Este no es el único caso sin resolver por el que las autoridades contactaron a la policía en Arkansas tras el arresto de McGann. La Policía Estatal de Vermont informó sobre el asesinato de Honore Fleming, de 77 años, el 3 de octubre de 2023. Era exdecana universitaria y entró a un sendero en Castleton, Vermont, cerca de las 4 de la tarde. Un día la hallaron muerta a las 4:30 p.m. con una herida de bala en la cabeza. Este es el retrato hablado que la Policía Estatal de Vermont publicó hace casi 2 años. Publicaron la descripción de los testigos. Un in 1,78 metros, cabello rojo corto, camiseta gris oscuro y mochila negra como persona de interés en el asesinato. Aunque la descripción suena muy similar a Andrew McGann, admitimos que también podría parecerse a muchas personas. La policía de Vermont informó que, tras hablar con la policía de Arkansas, actualmente no hay ningún vínculo conocido entre los casos. Queremos decir que, si tienes información sobre el asesinato de
Honore Fleming, contacta a la Policía Estatal de Vermont. Hoy nos acompaña Troy Hillman, sargento de policía retirado y experto en casos sin resolver. Gracias por estar con nosotros en Law and Crime. ¿Cuáles son algunas de las similitudes que ves entre este caso sin resolver de Wisconsin y lo que se le acusa a Andrew McGahn en Arkansas? Bueno, en ambos casos tuviste un ataque muy descarado a plena luz del día. Parece ser un ataque tipo relámpago. Y de nuevo, no conozco todos los detalles, pero en ambos casos la herramienta que se usó fue un cuchillo y era alguien con cierta fuerza y estatura para dominar a adultos. Y en el caso de Arkansas, a 2 adultos. Así que tenías a alguien que era casi como un depredador. Esta mañana hablé con los detectives que estaban en el condado de Sauk, Wisconsin. Decían que esto era preliminar. Estamos intercambiando notas, haciendo llamadas telefónicas y hablando con algunos de los detectives en Arkansas. Cuéntanos cómo son esas conversaciones. Tienes un caso sin resolver en el departamento de policía y ves a Andrew McGahn. Ves algunos de los detalles que se han reportado sobre lo que se le acusa en Arkansas. ¿Cómo es la conversación cuando haces preguntas, tratando de averiguar si hay una conexión con el caso sin resolver? Sí, definitivamente es bueno ser cauteloso porque no quieres salir y etiquetar algo de esa manera antes de saberlo. Pero yo diría que están haciendo preguntas sobre revisar su línea de tiempo, sobre dónde estuvo. ¿Pudo haber estado él en la zona? Quizá revisando datos del celular, ese tipo de cosas, solo para ubicarlo ahí y tratar de averiguar dónde ha estado, a dónde ha viajado. Obviamente, en ambos casos, probablemente habría sido alguien o algún lugar con el que él estaba familiarizado y donde se sentía cómodo haciendo lo que hizo. Sí, y él era de los suburbios del suroeste de Chicago. Se graduó de la preparatoria más o menos en 2015. Pero ya sabes, eso está en él a solo un par de horas, en auto del Parque Estatal Devil's Lake, en Wisconsin. Como investigador de crímenes y casos no resueltos, ¿qué opinas al ver a Andrew James McGahn y las acusaciones en su contra en Arkansas? Bueno, creo que si vas a salir y cometer un asesinato, normalmente la forma de hacerlo, normalmente con desconocidos se usaría un arma de fuego porque no implica acercarse demasiado ni hacerlo personal. Normalmente en un ataque con cuchillo, en cualquier tipo de forcejeo, terminas hiriéndote a ti mismo. Generalmente el agresor deja su sangre, por eso no es la mejor opción para cometer un asesinato. Así que en su mente tal vez había alguna conexión con, ya sabes, el nombre del diablo. No sé qué tanto de esto es religioso, pero debería haber un tesoro de información. Tal vez revisando sus redes sociales, viendo su historial, hablando con amigos, familia y obteniendo una imagen completa de quién es este tipo y cómo se desarrolló con el tiempo, porque él debió haberse desarrollado y si de hecho cometió el asesinato sin resolver en Wisconsin, entonces probablemente se estaba volviendo un poco más audaz mientras avanzaba en su camino. Lo que un perfilador una vez me describió como la hélice, básicamente abriéndose camino por ahí, simplemente volviéndose más audaz y atacando a voluntad a varios adultos. También estaba el otro caso sin resolver, que según la Policía Estatal de Vermont, no tiene vínculo conocido. En ese caso, Honore Fleming fue asesinada de un balazo en la cabeza. En el caso de John Schmutzer, de Wisconsin, fue un apuñalamiento. En Arkansas hubo un apuñalamiento. Cuando investigas un caso sin resolver y buscas vínculos con otros crímenes, ¿qué tan frecuente es que la causa de muerte sea similar entre estos casos? Definitivamente los perpetradores pueden cambiar su método y nunca quieres enfocarte solo en uno, ni descartar a alguien solo porque digas, esto tiene que ser, este es su estilo, así es como le gusta hacerlo. Le gusta apuñalar y va a ser así cada vez porque pueden cambiar su método y lo han hecho. Pero definitivamente un perpetrador normalmente se queda con lo que le resulta cómodo. Quizá entrenó con cuchillos o algo similar. Ese cuchillo tenía un significado para él. Seguramente habría usado ese mismo, solo supongo. Y esas son las cosas en las que te enfocas. Pero de nuevo, es increíblemente importante mantener la mente abierta.
Y a lo que volvería aquí es al ácido desoxirribonucleico. El ácido desoxirribonucleico no miente. Probablemente es la mejor herramienta en el arsenal, por así decirlo. Pero todo lo demás debería empezar a coincidir si, de hecho, él fue responsable de ese caso sin resolver en Wisconsin. En Wisconsin, a menudo se habla de las primeras 48 horas tras un asesinato. Y estamos hablando de casi 5 años que este caso ha quedado sin resolverse. ¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos que enfrenta la policía a medida que pasa el tiempo? Los testigos olvidan. En los casos sin resolver, la gente tiende a dispersarse por todo el país. A veces las personas involucradas que podrían testificar mueren o ya no están disponibles. Así que hay una serie de desafíos. También puede haber degradación de las pruebas. Descubrimos que por lo general en los años 70 y 80, cuando analizamos el ácido desoxirribonucleico de esa época, pero normalmente sí, pueden haber muchas cosas que pueden salir mal. Es mucho más desafiante que, como dijiste, 48 horas o incluso un año después. Obtiene más, pero se complica con el tiempo. Y cuando hablé con alguien que también trabaja en casos sin resolver la semana pasada, me contaba cómo, con el tiempo, cuando ves algunos de estos casos y cuando surge una pista, puede que observes al sospechoso y cómo actuó en los años posteriores. Y tal vez, en algunos casos, tienes a un sospechoso que podría tener conciencia y el peso de eso simplemente cambia la forma en que actúa. ¿Cuáles son algunas de las cosas que buscas en los sospechosos que, potencialmente, años después podrían estar vinculados a un caso sin resolver? Típicamente les gusta tal vez seguir los crímenes y normalmente revisan el estado de un caso sin resolver. Así que eso típicamente, de nuevo, estará enterrado en su tipo de historial, tal vez incluso en sus búsquedas en Google y similares. Les gustará saber exactamente, como dije, mantenerse al tanto de las investigaciones y en dónde están. Así que para mí eso sería algo que necesita ser revisado. Y luego, creo que, como investigador, y especialmente cuando estás cubriendo un caso de alto perfil o incluso un caso como el que ocurrió en el condado de Sauk, Wisconsin, es un lugar donde la gente va a ver las hojas cuando cambian. Es un lugar muy tranquilo, un parque estatal. Y tienes este crimen que parece ser contra alguien a quien la víctima nunca conoció antes, o es un caso similar en Arkansas. A medida que pasa el tiempo y algunos de estos casos se enfrían, ¿cómo es la presión para quienes están dentro de la estación de policía y dentro de las salas donde revisan la evidencia e intentan averiguar qué pasó realmente? Ya sabes, creo que después de esas primeras 48 horas. Creo que hay mucha frustración en cuanto a que existe esa presión, pero quieres asegurarte de hacerlo bien y de tener todo en orden, porque lo último que quieres es arrestar a alguien y que luego eso sea cuestionado y esa persona sea liberada o absuelta más adelante. Quieres tomarte tu tiempo, ser metódico y tener todo en orden. Pero sí, existe esa presión del público de, oye, ¿estamos seguros? Tienes un parque relativamente seguro y queremos asegurarnos de que podamos recrearnos ahí de manera segura. Así que sí, hay mucha presión y me siento mal por muchos investigadores porque son humanos y eso casi nunca se menciona. Ellos están tratando de hacer lo mejor que pueden. Tienen miedo por sus familias, igual que yo. Y sabes, están trabajando muchísimo para tratar de hacerlo bien, pero a veces simplemente no hay nada ahí o no hay nada en qué basarse. Porque también pienso en solo los desafíos de dónde ocurrieron estos crímenes y siento que a menudo lo damos por sentado en el público. Resolvían casos como este en Arkansas en solo 7 días. Ya sabes, doble asesinato, esta persona que se dio a la fuga y ellos, ya sabes, estaban investigando en una zona que tampoco tenía servicio de celular. Mencionaron que fue un reto que lograron superar. ¿Cuáles son algunos de los retos que ves cuando ocurre un crimen así en un parque estatal y no tienes el arma homicida y la persona logra escapar? Fue un ataque completamente al azar. Para mí es más difícil porque normalmente puedes analizar desde las víctimas lo que llamamos victimología y tratar de entender por qué alguien tendría un problema con otra persona.
¿Dónde estaría el motivo? Pero esto fue al azar, así que lo hizo más difícil. Hay falta de cámaras de vigilancia. No sabes quién entra y sale del parque. Es fácil esconderse. Una persona que se disfraza de excursionista no llamará la atención, aunque creo que este individuo, hubo testigos que dijeron que tenía rasgaduras en la ropa, que se veía desaliñado y apurado y tal vez llevaba una sudadera con capucha o algo así. Así que ciertamente es difícil afuera, no hay vigilancia. De nuevo, a plena luz del día, lo cual es sorprendente que alguien tenga el descaro de hacer eso. Bueno, y creo que mencionas la descripción del sospechoso en Wisconsin. Y era un hombre blanco de 1,78 m que vestía ropa oscura. Y eso sí coincide. Es casi igual a la descripción que, según la policía, resultó ser Andrew James McGain. También podrías decir una persona de 1,78 m, piel blanca y vestida de negro. Y, ¿sabes? Eso podría ser mucha gente. Cuando eres un investigador y estás tratando de dar información al público, quiero decir, ¿qué implica la idea de si vas a publicar un retrato hablado? Vas a publicar fotos. Sabes, en Arkansas mantuvieron las cosas muy reservadas por un tiempo hasta que realmente hubo un arresto. ¿Qué implica determinar cuando intentas que el público esté de tu lado? ¿Cuánta información necesitan saber mientras la investigación está en curso? Creo que los investigadores suelen ser demasiado cautelosos. Quieren mantener las cosas en secreto por si el asesino confiesa, porque cuando lo tienen en el interrogatorio quieren que todo encaje. Así que para mí eso es importante. Pero en algún momento durante la investigación dijiste, oye, publicar esto podría este boceto de, digamos, un cuchillo o un traje modificado. En nuestro caso, usamos un traje modificado en esa época que el asesino usó. ¿Eso ayudaría? Y al final sí ayudó. Empezaron a llegar llamadas. Así que para mí es cuestión de equilibrar. No quieres revelar todo porque hay muchas personas que en estos ataques o asesinatos de alto perfil quieren involucrarse y buscan algún tipo de notoriedad. Suelen hacer confesiones falsas. Luego los detectives buscarán entrevistar a personas que realmente no están involucradas. Y eso quita tiempo y energía a la investigación. Así que no quieres revelar demasiado, pero también quieres, como dijiste, quieres que el público esté de tu lado. Quieres transparencia, pero también tienes que reservarte algunas cosas. Así que no es una ciencia exacta de ninguna manera. Andrew McGain no tenía antecedentes penales, según quienes consultamos. Tuvo una crianza bastante normal en los suburbios del suroeste de Chicago, pero también está acusado de atacar al azar a esta pareja en Arkansas que solo caminaba por el parque y matarlos de una manera muy violenta con un cuchillo. ¿Qué tan común es ver un crimen como este con Andrew McGahn y potencialmente, aunque no lo sabemos en este momento, que él hubiera actuado de nuevo en otro momento? Para mí tiene que haber algo, ya sea que esté oculto o no, y no lo sé, no he leído el expediente del caso, pero para mí tiene que haber más información sobre él. Tiene que haber algo, y no soy psicólogo, pero he tratado con muchos psicólogos forenses y perfiladores. Tiene que haber algo en su pasado que básicamente creó esta desviación, porque simplemente no, normalmente no te quiebras de la nada un día y dices, voy a atacar a alguien con un cuchillo o a una pareja con hijos. Simplemente está muy lejos de lo normal. Así que para mí hay cosas que tal vez faltan en su pasado que aún no se han descubierto. Y de nuevo, no soy un psicólogo forense, no podría decirte más que eso, pero esa sería mi forma de pensar al respecto. Troy, has trabajado toda tu carrera y ayudado a resolver casos sin resolver. ¿Qué es lo que te apasiona de este tipo de crímenes? Para mí, estos casos, sin menospreciar un homicidio normal, también son muy importantes. Y si los investigadores de homicidios, a los que llamo regulares, no hacen bien su trabajo desde el principio, entonces los investigadores de casos sin resolver nunca podrán hacer el suyo. Pero descubrí que las investigaciones de casos sin resolver son muy, muy desafiantes. Hubo altibajos. Pero
el momento en que podías tocar la puerta y decirle a una madre que había estado esperando durante 25, 30 años por al menos algún tipo de justicia tardía o respuestas que habíamos encontrado al culpable, o sea, ver esa expresión en su rostro, eso para mí era la parte más gratificante de mi carrera, simplemente poder hacer eso. Todos los demás habían perdido la esperanza, pero nosotros seguimos firmes y nunca nos rendimos. Y ese es más o menos mi mensaje de aquí en adelante. No podemos rendirnos con estas víctimas y sus familias. Y es doble, porque todavía hay sospechosos allá afuera que siguen libres, que ya se han salido con la suya una o dos veces o quién sabe cuántas, y están jugando con las jurisdicciones. Así que es importante, como dije, para hacer que nuestra comunidad sea segura y para darle cierre a estas familias. Sí, y creo que incluso en este caso en Wisconsin, John Schmutzer tenía 24 años y desde hace casi 5 años imagina el dolor de su familia esperando respuestas o cierre. Troy, sé que tienes un libro que va a salir. ¿Qué necesita saber la gente sobre él? Este libro está escrito desde mi perspectiva, con mi equipo y cómo lo formamos. 2 asesinatos atroces en Arizona en el 92 y 93, decapitaciones y un asesino serial que disfrazaba a sus víctimas. Y pasaron los años y Mike reunimos a este equipo de élite y pudimos embarcarnos en una travesía de 3 años y medio para rastrear a este tipo que supuestamente estaba muerto y básicamente arrestarlo, y está en el corredor de la muerte en Arizona. Pero se estaba escondiendo detrás de una máscara y era conocido en el cosplay como el cazador de zombies. Así que mi libro se llama Persiguiendo al cazador de zombies y ya está, ya salió. La fecha de lanzamiento es el 7 de octubre de este año. Realmente estoy esperando eso con ansias. Suena como una lectura muy importante. Troy Hillman, experto en casos sin resolver, sargento de policía retirado. Gracias por ayudarnos a desglosar esta historia en Ley y Crimen. Es un gusto hablar contigo. Gracias, lo aprecio. Antes de irnos, quiero volver a poner la foto de John Schmutzer en la pantalla porque su familia sigue esperando justicia. Su asesinato sigue sin solución. Y si tienes alguna información sobre lo que le pasó a John Schmutzer en el Parque Estatal Devil's Lake, en el condado de Sauk, Wisconsin, el 14 de octubre de 2020, comunícate con la oficina del sheriff del condado de Sauk. En cuanto a Andrew McGahn, se espera que comparezca nuevamente ante el tribunal en Arkansas esta semana, el jueves. Eso es todo en On the Case por Law and Crime. Suscríbete en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.